Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de Young Tocqueville, bienvenidos todos al Club Tocqueville, el meeting point del constitucionalismo aquí en Cataluña. Hoy tenemos con nosotros a Toni Cantó, una persona que evidentemente no necesita presentación, pero bueno, actor, también político, fue diputado nacional en UPyD, estuvo como líder en la Comunidad Valenciana de Ciudadanos y ahora está en la oficina. Recientemente está llevando la oficina del español en la Comunidad de Madrid. Ha colaborado en la campaña con Isabel Díaz Ayuso. Buenas tardes, Toni. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Nos podrías, para aquellos que tampoco lo sepan o que no hayan seguido tanto el tema, nos podrías contar un poco qué es la Oficina del Español, ¿no? Como concepto que busca atraer a Madrid y qué beneficios puede tener para la ciudad de Madrid, para la comunidad? Yo creo que lo que se está intentando hacer sencillamente es buscar oportunidades de creación de riqueza y empleo alrededor del español. Y hay muchas, ¿no? Hay otros países o grandes ciudades, Londres, pero también Irlanda o incluso países como Malta, ¿no? Que han conseguido hacer una verdadera industria alrededor de la lengua, del aprendizaje de la lengua, ¿no? Y siempre hemos creído que en España en general, y mucho más ahora que tenemos un gobierno socialista y nacionalista que se pone de uñas ante todo lo que suene a español, no se han aprovechado lo suficiente las oportunidades que genera el idioma. Pero yo creo que Madrid, que es un territorio ahora libre y próspero, lo que está intentando es aprovechar todas las oportunidades posibles y es evidente que en esto lo hay. Yo creo que lo que intenta esta oficina, lo que quiere Isabel Díaz Ayuso con esta oficina, es que Madrid se convierta en el lugar en el que todo el mundo piensa en el resto del mundo cuando haya que aprender español, pero también en un centro neurálgico por el que pase todo lo que tenga que ver con el arte y la cultura en español y también, por qué no decirlo, los negocios en español, ¿no? Este es un lugar que, además de tener unas universidades y una red de academias ya muy importante de enseñanza del español, tienen muchos otros valores añadidos a nivel cultural, a nivel gastronómico, a nivel de seguridad, de ser, además, ¿por qué no también decirlo? Uno de los lugares donde la esperanza de vida es más larga del mundo y de muchas otras cosas más que lo hacen un destino imbatible. Entonces, bueno, hay que poner conciencia en ello, dedicarle energía, tiempo, y se me ha encargado a mí esta bonita tarea y estoy encantado. Sabe mal porque de alguna manera como que Madrid está siendo el polo de atracción de todo, ¿no? De Sí. la educación, de la formación, de la riqueza, de la inversión extranjera, los actores, los estudiantes quieren ir a Madrid. De alguna manera, y aquí lo vemos desde Barcelona, Barcelona es una ciudad que va cuesta abajo y no hay solución posible porque ni el ayuntamiento ni la Generalitat están contribuyendo a ello por el populismo de la extrema izquierda y por el nacionalismo. Y vemos cómo Madrid crece en riqueza en diversas áreas. Y bueno, a mí personalmente me parece fantástico la oficina del español y además ha tenido una virulencia por parte de la izquierda, ¿no? Unas reacciones que bueno, del populismo de la extrema izquierda o del nacionalismo catalán también recibido muchas críticas, con lo cual señal de que se va en la buena dirección de alguna manera. Sí, ladran, luego cabalgamos, ¿no? Y yo creo que además, con toda mi humildad, mezclas en una frase a Ayuso al español y luego por ahí más abajo a mí, y es como si a la izquierda, pues igual que a un vampiro, le movieras delante una ristra de ajos o una estaca y se ponen de los nervios, ¿no? Han salido de forma muy virulenta, también han salido otros personajes, especialmente de algunos lugares que curiosamente son competidores con Madrid en el aspecto sobre todo puramente educativo, y por eso yo lo leía e intentaba entenderlo de esa forma. Pero bueno, yo estoy intentando que eso no me afecte, ir entendiendo la tarea, la situación de la Comunidad de Madrid y del sector, y ahora poco a poco pues estoy empezando a verme con los embajadores y sobre todo con los agregados culturales al principio de todas las embajadas hispanas, y luego voy a empezar a verme también con todos los que son embajadores o agregados culturales de esas embajadas que pueden ser
un lugar al que dirigirnos para llamar a los estudiantes de español, ¿no? De lugares tan importantes como China, Estados Unidos, Canadá, Brasil, India o muchos otros lugares, ¿no? Así que yo creo que es una tarea bonita también, aunque hemos llegado con poco tiempo porque ya hay cosas en marcha. Hay un hito que tenemos ahora en octubre, que es el Día de la Hispanidad, y en el que nosotros queremos que, además de lo que ha sucedido históricamente hasta ahora, ese gran desfile de nuestras Fuerzas Armadas, pues ¿por qué no? También desfile de alguna manera la lengua, el arte y la cultura. Yo, Tony, te quería hacer una primera pregunta, porque aquí todos somos jóvenes y muchos, la mayoría nos interesa la política, pero algunos se querrán dedicar, otros no. Y te quería preguntar por tus inicios, ¿no? Porque, claro, tú eras un actor conocido, además, que pasas a la política, ¿no? ¿Cuál fue el gancho? ¿Qué despertó en ti la voluntad de dedicarte a la política y de alguna manera cambiar radicalmente de profesión, ¿no? De actor a político? ¿Qué fue aquello que cambió? Sí, y además no entrar en la izquierda como actor, que digamos Claro, es el camino fácil, es ¿no? Y mucho el más que fácil. hace todo el mundo, aunque no sea metiéndose a política profesionalmente. Yo viví mucho la política en casa desde muy pequeño, ¿no? Desde la época de la transición, y además viví en una familia bastante peculiar que tenía una rama roja y otra azul, ¿no? Y con el tiempo he ido entendiendo a las dos partes de mi familia y comprendiendo, como decía Ortega, a cada uno de ellos y a sus circunstancias, ¿no? Y cómo esas circunstancias de alguna forma construyeron su forma de sentir o de pensar políticamente hablando, ¿no? Y cada una de ellas pasaron momentos muy complicados, porque tengo, como todas las familias españolas, por otra parte, ejemplos de cosas que te ponen los pelos de punta en ambos bandos, ¿no? Mi padre fue un tío muy político, y yo la primera vez que me dediqué a la política fue en algo puramente muy pragmático, porque fue en el pueblo donde yo vivía, donde teníamos un alcalde que llevaba tropecientos años haciendo las cosas bastante mal y se quería cargar una zona natural muy importante que nos gustaba mucho, y entonces se formó un grupo de vecinos que sigue gobernando allí todavía, que son vecinos portorrelodones, que además era un grupo bastante transversal, es decir, había gente que había votado toda la vida al Partido Socialista, pero también al Partido Popular o incluso a otras fuerzas políticas, ¿no? Creamos un partido político, y cuando yo me di cuenta de que se podía crear un partido, llegar, yo no, pero llegar ellos al poder y mejorar la vida, empecé a interesarme más todavía por la política. Y yo llevaba ya bastante tiempo, porque había tenido una juventud, pues como todos, ¿no? Cuando no somos maduros, pues coqueteamos con la izquierda, y luego yo creo que el proceso natural es ir madurando e ir haciéndose mayores y por lo tanto ir centrándonos políticamente, ¿no? Excepto Jorge Verstringe, ¿no? Es el único caso Se de... hizo un caso al contrario, ¿no? Yo creo que ese es el sentido habitual y la evolución lógica en la vida, y de hecho suele suceder así en la mayor parte de nosotros, ¿no? Pero yo que había vivido en ese ambiente de izquierdas, porque la parte de mi padre y de mi familia había sido muy de izquierdas, y porque llevaba viviendo mucho tiempo en un sector que ideológicamente está muy identificado con la izquierda, yo empezaba a sentirme muy molesto, porque me preocupaba el nacionalismo y no acababa de entender por qué algo tan retrógrado y tan conservador como el nacionalismo, la izquierda no solo no le plantaba cara, sino que asumía todo su relato, ¿no? Y se unía a ellos con una gran alegría. Entonces me llevé una satisfacción muy buena cuando se creó Ciudadanos en Barcelona, cuando todo aquel grupo de intelectuales, algunos de los cuales, pues no sé, Sabater, Boadella, que además era compañero de profesión y a quien yo admiraba especialmente, pero también otros muchos, ¿no? Que siguen batallando culturalmente hoy en día, Arcadi u otros, ¿no? Francés de Carreras, en fin, muchos, ¿no? Cuando crearon aquello, yo me puse en contacto con ellos. Trabé amistad con Albert y empecé a ayudarles, y acudí a algunas manifestaciones en las que pedíamos todo, reivindicábamos todo por el tema lingüístico, acudí a alguno de los actos en algún teatro emblemático donde también nos reunimos, y bueno, colaboré con ellos, hasta que de repente conocí también a Rosa y a la experiencia nacional que estaba empezando UPyD, y di el salto a nacional, ¿no? Con un partido que básicamente era idéntico, que Ciudadanos, eran lo mismo, ¿no? Así que ese fue mi recorrido.
Y ahora ya entrando en materia, porque se nos come el tiempo, quería preguntarte, ya que estamos en Cataluña, por Cataluña. Realmente el constitucionalismo está muy débil en Cataluña después de los resultados de las elecciones el 14 de febrero y de alguna manera, bueno, pues nos planteamos cómo podemos revitalizarlo, ¿no? Cómo, si nos tenemos que reagrupar, si tenemos que ir con marcas separadas, cómo hacemos que el centro derecha, digamos, vuelva a tener la fuerza que había tenido tiempo atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo es más efectivo Bueno, combatir? yo estoy ahora bastante triste y bastante decepcionado y a veces teniendo que pelear para no ser pesimista. En primer lugar, como tesis principal, yo creo que sin alcanzar Moncloa es muy complicado que se pueda solucionar el problema catalán, para empezar, sobre todo cuando tengas un gobierno en Moncloa que depende de los golpistas y del nacionalismo y que por lo tanto va a hacer algo como lo que acaban de hacer con los indultos. Yo creo que el nacionalismo y el golpismo catalán estaba ya en horas bajas, había bajado el diapasón, el constitucionalismo estaba un poquito más tranquilo, aunque había recibido un varapalo en las elecciones, pero lo del indulto es una humillación. Verles ahora crecidos, envalentonados y de nuevo movilizados, para mí es una humillación total. Para mí, por lo tanto, el primer paso es conseguir que el centro derecha y la derecha recuperen Moncloa y, por lo tanto, conseguir que por primera vez el Estado deje de retirarse de Cataluña, que es lo que ha sucedido y en eso hemos de responsabilizarnos todos durante muchos años en Cataluña, ¿no? No estoy hablando de recuperar competencias siquiera, estoy hablando de ejercer las que ya se tienen, como la alta inspección educativa u otras muchas, pero desde luego no retirarse de allí. Y luego yo creo que hay otras cosas a recuperar. Por un lado eso, ¿no? Moncloa, esencial. Y te lo dice un valenciano que está viendo cómo en la Comunidad Valenciana comienza el problema que ya se ha desarrollado bastante más en Baleares, ¿no? Pero yo creo que hay una desesperación y un hartazgo en la sociedad, en el constitucionalismo catalán, pero también fuera de Cataluña. Es decir, en el resto de España yo a veces tengo auténticas peleas porque veo que hay gente que dice, bueno, no, ya está bien, que se piren si es lo que quieren. Y yo siempre digo, no, que se piren, no. Es que hay media Cataluña a la que entonces dejamos abandonada, porque luego, por otro lado, allí, como en Valencia, también está ese discurso del nacionalismo de, oye, no quieres hablar valenciano, no quieres ser nacionalista, pues pírate de Cataluña o pírate de Valencia. Lo dicen así, en Valencia ya también, ¿no? Y entonces dices, ¿pero qué me estás contando? ¿Por qué me tienes que tirar tú de mi tierra solamente porque tú no tengas o yo no tenga la misma ideología o entendamos de la misma manera lo que es Cataluña o el resto de España que tú, ¿no? Entonces, yo creo que hay que recuperar de alguna forma al resto de España también para que no le venza el hartazgo, porque claro, tenerlos todo el día con el raca es muy pesado, ellos parece que no se cansan nunca, pero el resto de España, que tiene muchos problemas diarios que acometer, sí que se cansa, y yo creo que hay que reivindicar, por un lado, al resto de España que no olvide al constitucionalismo que está allí, que se siga ocupando de ellos, que los siga teniendo en mente, que entienda lo injusto que es por todo lo que están pasando y de alguna manera insuflar energía y esperanza en el constitucionalismo catalán, que yo entiendo que se tiene que ver a veces en una situación anímicamente muy complicada, porque claro, dices, joder, no hay manera, ¿no?, de salir de este bucle, nos van abandonando, estos cada vez están más envalentonados y al final parece que el gobierno que tenemos ahora, coño, está premiando a los malos, ¿no? Porque incluso un valenciano dice, es que al final estos, los malos, los golpistas, y lo peor de todo es que eso no llegará luego a la gente, se gastará en las chorradas de siempre, van a ser mejor tratados, se les permite que se saltan la ley y luego se les premia, ¿no? Y les va a llegar más dinero para infraestructuras o para fondos europeos que a los valencianos, que somos la comunidad autónoma peor financiada de toda España y que dicen, ah, vale, entonces lo que hay que hacer es portarse mal para que te premien con más pasta o mejor trato. Es todo muy complicado. Hay que hacer muchas cosas y por orden. No, digo que es lo que tú dices, Tony, y yo lo digo como constitucionalista catalán y lo he hablado con muchos de nosotros y de miembros activos de la sociedad civil, que es que nos sentimos doblemente abandonados porque tenemos al gobierno de la Generalitat por un lado que bueno, directamente va con nosotros, pero es que tenemos al gobierno de la nación que en vez de protegernos, lo que hace es premiar El lado de los malos. a los Sí, que sí. quieren hacernos extranjeros en nuestra propia tierra. Entonces te ves doblemente abandonado. Y en ese sentido sí que estoy muy de acuerdo contigo que un primer paso
para solucionar este tema es ganar Moncloa, y está claro. Y hasta que yo en eso soy optimista, creo que hay un cambio de ciclo. O sea, yo creo que, por otro lado, y cojo un fragmento de lo que dijiste antes, no estoy seguro de que yendo juntos el constitucionalismo pueda ganar más votos. Esa es una discusión que sucede siempre. Por desgracia, Ciudadanos se ha pegado un tiro en el pie y se ha suicidado. Y por lo tanto ahora allí estaríamos hablando de dos partidos. Hay quien mete en el constitucionalismo al PSC, yo soy muy escéptico con eso porque a mí me parece que está completamente perdido, se ha echado al monte y es como prácticamente como Esquerra, ¿no? Y el PSC valenciano igual, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido hay menos fuerzas que antes, a lo mejor separadas pueden conseguir más votos que juntas, hablo en este caso de PP y Vox, y yo creo que el suicidio de Ciudadanos hizo que, a su pesar, los dirigentes que lo llevan ahora, a su pesar, le hicieran un último favor a España, ¿no? Porque yo creo que eso inició un cambio de ciclo importante en el sentido de que yo creo que la victoria de Ayuso, o así la vivo yo cuando voy por las calles de Valencia, ha insuflado de ánimo y de positivismo y de esperanza a muchos españoles que han visto cómo de repente ha girado el ciclo y que la victoria es posible. Eso te iba a preguntar, porque tú viviste la campaña madrileña y estás hablando de que es importante conseguir la Moncloa para cambiar todo el panorama, ya no en Cataluña, sino en toda España. ¿Crees que es extrapolable lo que pasó en Madrid? ¿Crees que está habiendo un efecto contagio? Ya te digo que en Cataluña de momento no lo hay, pero digo, ¿en otras comunidades ves que está generando ilusión? En Valencia sin duda, y en otras comunidades también. Lo dice la Demoscopia y yo lo siento en la calle, ¿no? Yo creo que la posibilidad de la victoria muchas veces es lo que moviliza también a tu electorado. A veces la victoria o la derrota no es tanto de que haya electorado que pase de un eje a otro, como de que los tuyos estén lo suficientemente movilizados y crean que hay una posibilidad de victoria, ¿no? Y que además, si a eso le unes en que en el otro eje hay gente más centrada que puede estar un poco espantada con todo lo que está haciendo el sanchismo, pues a mí me hace ser optimista. Lo que pasa es que queda mucho tiempo. 2 años en política es muchísimo tiempo y ya veremos qué sucede. Pero bueno, para empezar han cambiado las tornas, y en todas las elecciones, en todos los estudios demoscópicos que salen últimamente, la victoria está al alcance de 2 partidos, del centro derecha y de la derecha, que por otra parte yo creo deben asumir con total normalidad la posibilidad de gobernar juntos, o, como está pasando ahora en la Comunidad de Madrid, uno apoyando desde fuera al otro. Porque que me den a mí lecciones desde un gobierno apoyado por fuera por Bildu, por Esquerra, y con ministros de Podemos del nivel y con las ideas que hay, y ahora con lo de Cuba se están volviendo a mostrar en todo su esplendor, en el mal sentido de la palabra, yo creo que es algo que no debemos permitir y que debemos asumir con total naturalidad. No son quién esa panda para darnos lecciones de nada, ¿no? Ministros que se declaran comunistas directamente, como Yolanda Díaz o Alberto Garzón. O que te dicen que Cuba es una democracia socialista, pero es una democracia y desde luego no es una dictadura, viendo todo lo que está sufriendo ahora mismo el pueblo cubano, que además lleva sufriéndolo 60 años, y a mí me parece tan inhumano. De nuevo, la izquierda, a mí, una de las cosas que me está, y que históricamente me ha dejado muy alucinado de la izquierda, es su falta de humanidad. Es curioso porque ellos suelen reivindicar lo contrario, ¿no? Van de lo contrario, y sin embargo tienen una falta de humanidad y una falta de empatía hacia los que están sufriendo los desmanes de la extrema izquierda, del comunismo, etcétera, que ellos, con tal de seguir con esa idea romántica de sus revolucionarios barbudos cubanos de las narices, siguen defendiendo algo que es absolutamente indefendible, ¿no? Porque aquello no hay por dónde cogerlo. Pero es increíble no solamente verlo en Podemos, es que no hay un solo ministro del PSOE que haya verbalizado que Cuba es una dictadura durante estos días, ni siquiera Calviño, que está considerada como la más europea y la más centrada del gobierno del Partido Socialista. Y el socialismo en la Unión Europea a veces parece más un caballo de Troya de los cubanos o de los venezolanos que una socialdemocracia europea al uso
que desde luego sí que está apoyando a lo que está sucediendo en las calles de Venezuela y condenando el castrismo y la dictadura, ¿no? Por cierto, a la espera todavía de que alguno de los artistas de la élite cultural española dé un paso, como están dando algunos artistas internacionales muy importantes, para denunciar a la dictadura. Seguimos a la espera. Sí. Hablabas de la superioridad moral de la izquierda, ¿no? De la falta de humanidad, pero que luego una superioridad moral de la izquierda, en que ellos se creen mejores moralmente a la derecha, o no a la derecha, a todo aquel que no compre su ideología progresista mainstream, ¿no? De alguna manera, y tú también como uno de los referentes en la lucha, en la batalla cultural aquí en España, sobre todo por redes, donde eres muy activo y estás dando la batalla junto con otros. O sea, teniendo la izquierda mediática, ¿no? O el populismo de izquierdas copado todos los medios de comunicación, todos los dispositivos culturales, ¿cómo crees que podemos cambiar este marco de hegemonía cultural del populismo y el nacionalismo en España? Porque no olvidemos que van de la mano, que el populismo de izquierdas en España ha comprado por completo la agenda ideológica del nacionalismo y van de la mano tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación y en la cultura. Bueno, yo creo que es una hegemonía que ya han perdido. De hecho, las redes sociales es la primera quiebra en esta hegemonía y es muy curioso como antes tú veías una red social que ambos usamos a menudo como es Twitter y estaba completamente copada por la izquierda y sin embargo ahora eso ya no es así. Ya a mí me divierte mucho muchas veces coger un tuit de Echenique o de alguno de estos y luego empiezas a ver las respuestas y a mí me divierte mucho ver cómo le entra todo el personal, algunos de los cuales ya somos viejos conocidos de Twitter, y le entran con una acidez y con una crítica y poniéndole algo que yo creo que intento hacer también y funciona muy bien delante todas sus contradicciones, ¿no? Y realmente en eso la red ha cambiado y creo que ya no hay una hegemonía de la izquierda. Es cierto que en los medios de comunicación habituales o de toda la vida sigue habiendo cierta hegemonía, pero yo también soy consciente y conozco de varios intentos que creo que se van a empezar a materializar dentro de poco, de poner en marcha canales que tengan que ver con otra orientación, ¿no? Y además hay que decirlo sin complejos, porque ellos lo dicen también sin ningún complejo, ¿no? Y que por lo tanto puedan dar una visión también de lo que está pasando desde el otro lado del eje, ¿no? Ideológico. Así que yo creo que eso va cambiando y va a ir cambiando más. Y de hecho a mí otra cosa que me resultó digna de resaltar en la campaña de Ayuso fue como la izquierda está muy perdida. Se ha metido en un discurso identitario que le lleva a terrenos que ya rozan lo ridículo, se han dejado de ocupar de lo que les sucede realmente a los trabajadores y se vieron en una campaña que yo creo que fue magistralmente creada por el equipo de Isabel Díaz Ayuso y por Miguel Ángel Rodríguez, que les metió en un eje muy incómodo para ellos. Yo cuando vi a Isa decir en televisión, después de aquella maldita ocurrencia de mi ex partido, de la moción de Murcia, que desencadenó todo lo que ha desencadenado. Luego, bendita moción, como dije antes, a su pesar, pero bendita moción. Cuando vi a Isa reivindicar el eje ese de socialismo o libertad, yo dije, ya está, es alucinante. Ese es el que queremos en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en el País Vasco, ¿no? Al final estamos hablando siempre de eso. Socialismo, comunismo o libertad, o nacionalismo o libertad, porque estamos hartos de que se metan en absolutamente todo en nuestras vidas, no nos dejen elegir la lengua, no nos dejen elegir el colegio al que llevar a nuestros hijos, ni el hospital al que llevar, no dejan elegir la posibilidad al resto de españoles de venir a trabajar a nuestra tierra. Un chico de Albacete no puede ser un cirujano de Valencia, de Cataluña o de Baleares, porque aunque no haya requisito lingüístico, las puntuaciones que se le dan al conocimiento de la lengua hacen que sea absolutamente imposible competir con los de allí, ¿no? Con los que conocen la lengua, lo cual es absolutamente injusto. Pero en fin, son muchas cosas. Y ellos de repente en campaña lo pasaron muy mal. Por primera vez yo creo que vimos a una izquierda que iba a remolque, que no sabía muy bien y que cambió de hecho de estrategia durante la campaña varias veces, que andaba perdida. Y que yo creo que por primera vez el sanchismo se vio como cuando le pasó a Tyson noqueado por primera vez y demostró, primero,
que empezó a hacer las cosas peor porque se vio noqueado y fue consciente de su debilidad, y por otro lado también vimos a unos rivales que, como pasaba con los rivales de Tyson, vieron que ahí había vulnerabilidad y se atrevieron a hacer cosas que antes no se atrevían, ¿no? Así que yo creo que hay que ser optimistas y que hay que seguir, porque la izquierda ha abandonado a los trabajadores. Y estamos en un momento en el que los trabajadores y la clase media tienen grandes dificultades. Y yo iba con Ayuso por la calle y era como ir con Madonna, y yo veía como los obreros le hacían la ola, como la gente de Mercamadrid le hacía la ola, como los hosteleros le hacía la ola. Y mientras tanto la izquierda estaba en sus chorradas cursis de poner poesía en los pasos de cebra, de hablar de otras cosas muy, muy identitarias y de abandonar lo que realmente son los problemas de la gente. ¿Ves como que de alguna manera la derecha ha cogido el testigo de la defensa o la reivindicación o la defensa de lo que siempre había reivindicado la clase trabajadora, y de alguna manera la izquierda está dedicada a las políticas de identidad? La izquierda, cuando yo era joven, decía prohibido prohibir, y ahora la izquierda no hace otra cosa que prohibir. La izquierda, cuando yo era joven, decía que hay que acabar con la censura, y ahora son los que ejercen la censura. La izquierda, cuando yo era joven, era la que hablaba de libertad, y ahora es la derecha la que está hablando de libertad, porque ellos no hacen otra cosa que meterse hasta en nuestra cama, ¿no? Ha cambiado por completo. Y luego, por otro lado, yo creo que esto, y a mí me parece muy importante porque lo veo en los jóvenes, lo veo en las universidades, lo veo en los colegios, ya no hay miedo a mostrarte públicamente de un partido de derechas. Y esto antes no pasaba. Y yo creo que ahora, si se me permite la expresión, lo guay, lo revolucionario, lo in, es estar en la derecha. Lo otro es una anticuaya casposa que yo espero que vayamos venciendo poco a poco. Qué bonito es arrebatar la bandera de la libertad a la izquierda cuando además no la representa la izquierda. No, para nada, todo lo contrario. Bueno, mira Cuba, ¿no? Que son sus héroes y su ejemplo revolucionario. O Venezuela, por supuesto. Yo te quería hacer una última pregunta antes de entrar en la ronda de preguntas a aquellos que quieran preguntar, que es que si nos pudieras dar un consejo para aquellos jóvenes como los que están aquí en el Club Tocqueville o en otros foros o en otras entidades de la sociedad civil o en partidos políticos también aquí en Cataluña, ¿no? que no, de momento no se resignan y siguen luchando contra el nacionalismo aquí en Cataluña. ¿Qué consejo nos puedes dar o puedes dar a los jóvenes en este sentido? Yo creo que lo único que puedo hacer es insuflaros mucho ánimo, ofreceros toda mi ayuda, mostrarme a vuestra disposición el día que necesitéis a que cualquiera de nosotros vaya allí a ayudaros en lo que haga falta. Si hay que salir a la calle a defender cualquier cosa, si hay que reunirse con vosotros para ayudaros en la formación de la forma que sea. Yo me he dedicado durante tiempo a formar en todo lo que tiene que ver con habilidades comunicativas, con herramientas de actor, de teatro, etcétera, y sobre todo pediros que no perdáis el ánimo, porque entendemos muchos que la situación allí es muy complicada. Yo creo que ahora tenemos que empezar entre todos. Yo lo hablaba con unos amigos ayer, precisamente, a darle una vuelta a qué podemos hacer para que todos allí sintáis que el resto de España está con vosotros. Y también al resto de España hacer un trabajo para recordarles que no se os puede dejar solos, ¿no? Y yo creo que esta es una tarea que hay que volver a hacer, hay que poner conciencia y hay que poner horas y esfuerzo en hacerlo, y para la que yo, por supuesto, estoy dispuesto a hacer lo que vosotros creáis conveniente. Te agradezco, Toni, porque yo, y hago una pequeña breve reflexión antes de pasar al turno de preguntas, creo que es muy importante que los líderes políticos vayan viniendo a Cataluña, porque necesitamos más presencia del Estado en Cataluña y más presencia de la nación en Cataluña, porque uno no puede creer lo que no conoce, y el Estado no puede acabar relegado a ser 4 oficinas de correo en Cataluña y 2 banderas de España en la comisaría de Villa Laietana y en Correos. Necesitamos ver los símbolos, necesitamos tratar también con los líderes políticos, y toda la ayuda que se pueda dar desde el resto del Estado es bienvenida. Así que me quedo con esto último que has dicho. Y damos paso al turno de preguntas. Tenemos una pregunta primero de Paris Grau,
París, si te quieres conectar para hacer la pregunta. Buenas tardes, gracias Javi. Buenas tardes, Tony. Muchas gracias por tu charla y por tus ánimos, porque aquí yo también soy de Barcelona como Javi, trabajamos juntos y la situación en ocasiones es un tanto desesperada o desesperanzante. Y mi pregunta, para cambiar un poco de tercio, iría más dirigida a si el Partido Popular, dado tu cambio en estos momentos, sería el partido que representa el centro en España. Esta sería una. Y la otra sería, ¿qué papel deberá jugar Ciudadanos en los próximos años? Sobre todo a nivel nacional, dado que en Cataluña, por el momento, en el Parlamento, pues, su presencia es menor. Gracias. Bueno, por desgracia, el tiro en el pie y el suicidio político de Ciudadanos ha hecho que ahora mismo en el centro derecha y en la derecha haya ya solo dos fuerzas, ¿no? Que son Partido Popular y Vox. Yo, por desgracia, repito, porque sigo teniendo además buenos amigos allí, pero yo creo que lo que ha hecho mi ex partido Ciudadanos ha sido malgastar esa última bala que le entregó Albert y no solidificar, no mantener un espacio que yo creo que hubiera sido útil, pero que no han querido o no han sabido representar, ¿no? El de un partido bisagra que podría dar a uno u a otro lado la victoria o la mayoría necesaria, pero un partido bisagra, en primer lugar, lo que tiene que ser es un partido fiable, y ellos han demostrado ya no ser en absoluto fiables, ¿no? Haciendo lo que han hecho con la moción de Murcia o con lo que han hecho en otros ayuntamientos con sus alianzas o lo que hicieron. Esto no tiene que ver con la fiabilidad, ¿no? Sino cómo renunciaron a dar la batalla en las últimas elecciones. A mí me parece, y en eso he hablado con gente incluso del Partido Popular que reconocían también que no hicieron la mejor campaña. Creo que ambos partidos, Partido Popular y Ciudadanos, con un deseo un poco irreal de querer recuperar a un electorado más del Partido Socialista, hicieron dos campañas muy flojas, cediéndole todo el terreno a la otra fuerza que les adelantó a lo bestia, ¿no? Que fue Vox. Así que yo creo que en el futuro el juego es una cosa de dos. Es una cosa de Vox y es una cosa de Partido Popular. Por un lado, ya digo que eso es bueno, porque ha habido un cambio de ciclo gracias a ese error y quizás sea el último gran favor que Arrimadas le hace al constitucionalismo, al error de la moción de Murcia, y por otro lado facilita el cambio, porque cambia el ciclo, Ayuso gana, cambia un poco el ciclo y hay esperanza en el votante de centro-derecha y de la derecha, pero también entre dos partidos, demoscópicamente hablando, creo que es más fácil poder sustituir al sanchismo que entre tres, ¿no? Así que por ese lado yo creo que facilita las cosas. Y por otro lado yo creo que sí, que obviamente, y eso lo demostró muy bien Pablo en la moción de censura de Abascal, el Partido Popular, sobre todo gracias a la existencia de Vox, hace un movimiento hacia el centro. Es posible que hace unos meses o unos años estuviera dudando si pelear o no el espacio de la derecha con Vox, pero yo creo que realmente al final se da cuenta de que lo más interesante es ocupar ese espacio de centro que por otro lado ha ido malgastando, sobre todo en esta última época, Ciudadanos haciendo una mala gestión. Así que sí, ahora queda un espacio entre dos y sí, yo creo que obviamente la existencia de Vox centra al Partido Popular y por otro lado aumenta las posibilidades de ambos partidos de conseguir una mayoría, porque al estar Vox también hay una serie de ciudadanos que antes no se sentían representados. Es evidente que le muerde un poco al PP, pero también permite que haya un grupo de gente que antes no podía votar porque no se sentía representado en la derecha y que ahora sí que lo hace, ¿no? Así que yo creo que permite una nueva mayoría más sólida. Y por último, yo también hacer una reflexión. Yo conozco personalmente a Santi y a Pablo, a los dos, y más allá de yo tenía incluso no estaba de acuerdo incluso con algunas cosas ideológicamente de mi ex partido, de Ciudadanos. Lógicamente ninguna persona puede sentirse 100% identificada con un partido, porque si no cada uno tendríamos el propio, ¿no? Pero más allá de las diferencias que pueda tener con ellos dos, yo puedo decir de ambos algo para mí muy importante a la hora de hablar de un líder político, y es que los dos son buenas personas.
Es que yo no puedo decir eso ni de Sánchez ni de Iglesias. Y para empezar, esta me parece una diferencia absolutamente abismal, esencial a la hora de quienes creo yo que deben estar en una mayoría que gobierne nuestro país, ¿no? Así que espero que eso cambie pronto. Tenemos otra pregunta de Luis Gaspar. Luis. Gracias, Javi. Oye, muchas gracias, Tony, de verdad. O sea, escucharte anima, sobre todo aquí desde Barcelona. O sea, lo que has dicho, lo último en concreto, o sea, yo te animo de verdad a que lo llevéis a cabo, esto de hacer que los catalanes desde fuera nos sintamos acogidos y un poco lo resumía, creo que Cayetana Álvarez, ¿no? Con prestigio, poder, presencia y presupuesto. Pero mi pregunta es muy sencilla, no voy a hacer aquí de falso oponente. ¿Qué lectura haces tú Ah, no, última cosa. Has dicho que estás dispuesto a venir a Barcelona a ayudarnos. Encantadísimo de que vengas un día y lo hacemos en Placer. Y dicho esto, ya la pregunta. ¿Qué lectura haces de la reforma del gobierno y sobre todo de que hayan echado a Iván Redondo y todo lo que acaba de pasar ahora? No lo sé, yo no soy muy bueno en ese tipo de lecturas. Yo creo que hay un intento del sanchismo de volver a colocarse el abrigo de ovejita, ¿no? Un poco para que se le parezca, para intentar parecer un poquito más centrados de lo que realmente son, pero el disfraz le ha durado 2 días, porque incluso Calviño u otras ministras han sido incapaces de reconocer algo tan sencillo como que Cuba es una dictadura, lo cual para mí tiene 2 lecturas. Una, que el PSOE está preso de Podemos, pero yo creo que no es esa. Es que yo creo que realmente el PSOE se ha echado al monte y ya tiene muy poco que ver con el PSOE de la transición y la socialdemocracia europea, ¿no? Es esa diferencia que hay entre cuando Zapatero va a Venezuela o cuando va Felipe, que no tiene nada que ver. Son 2 PSOEs distintos. Uno, Felipe, es crítico con Venezuela y el otro, Zapatero, no, la defiende, ¿no? Y estoy seguro de que lo mismo pasaría con Cuba. De hecho, en las redes yo veía hace nada, a propósito de Cuba, como Felipe hacía con todos sus problemas también y todos sus aciertos y errores, hacía una disquisición en la que hablaba con claridad de que aquello no era una democracia y en la que reivindicaba una ciudad como Nueva York frente a otra ciudad comunista y súper segura, ¿no? Y ponía los puntos sobre las íes. Así que yo creo que es un intento de centrar al gobierno que le ha durado muy poco y un intento también de hacer ver que hay 2 gobiernos, de que por un lado está el PSOE y por otro lado está Podemos. Pero yo creo que no hay que olvidar que el PSOE pudo elegir gobernar con Albert Rivera y no quiso, no lo intentó en ningún momento. Han conseguido transmitir la idea de que fue Albert el que no quiso. Yo estaba allí y te puedo asegurar que eso no fue así. En ningún momento el PSOE hizo intento alguno de llegar a un acuerdo con Ciudadanos. Desde el primer día se encerró a negociar con Podemos y no tenía ningún problema en que a esa pareja le acompañara gente tan impresentable como los golpistas de Esquerra, los del 3%, los de Bildu, etc. Tenemos otra pregunta de Álvaro Picazo. Hola, sí. Bueno, mi pregunta era que esa ideología liberal que entra en España en torno a 1810 con las juntas provinciales y locales, 1813 con las Cortes de Cádiz, que sin embargo se fue deteniendo debido a distintos nacionalismos, absolutismos y colectivismos que ha habido a lo largo de la historia de España, como Primo de Rivera o el propio Fernando VII, y que sin embargo actualmente parece que está volviendo a triunfar, que cómo se podría difundir en los jóvenes y en la sociedad española en general. Gracias. Bueno, yo creo que has tocado un tema muy interesante que el nacionalismo tiene muy claro y es el de la educación, ¿no? No se entiende la victoria del nacionalismo en zonas como Cataluña o el País Vasco o el crecimiento en Baleares o en la Comunidad Valenciana sin la utilización de la educación a través de ese, como dice Cayetana, que me gusta mucho la expresión de ese burro de Troya que es la lengua, ¿no? Bueno, se trata de hacer lo mismo, se trata de reivindicar en nuestra educación lo importante que es el pensamiento liberal, lo útil que es en un momento como este, en el que vuelve el eje de la libertad frente a una izquierda que quiere imponernos absolutamente hasta lo que debemos o no comer, y el ejemplo claro es
lo de Garzón del otro día y cómo la sociedad española, que en el fondo, lo decía Reverte una vez, ¿no? Si en algo es buena es rebelándose contra la autoridad, ¿no? Como la sociedad española, de forma muy liberal, por otra parte hay que decirlo, respondía desde todos los lugares al ministro comunista diciéndole, oiga, déjeme en paz, yo comeré lo que me dé la gana. ¿Usted quién coño es para decidir sobre mí, ¿no? Pero también es cierto que hay muchas otras cosas que aquí en Madrid se están haciendo bien y que tienen que ver con lo que tú dices, ¿no? Yo creo que el eje libertad es el que explica la prosperidad de Madrid, frente a una izquierda que ahora se ha demostrado en Comunidad Valenciana, está pasando ahora mismo, que le ha cogido mucho el gusto al prohibicionismo, amparada por la pandemia. Valencia tuvimos los peores datos, estuvimos cerrados más que nadie y de repente ahora vamos a pasar también el verano más cerrados que ninguno, con lo cual se demuestra que lo anterior no sirvió para nada y lo de ahora probablemente tampoco, pero es mucho más fácil para ellos prohibir y además parece que hacen algo, porque luego gestionando son unos inútiles. Y aquí hay un esfuerzo por hacer un par de cosas. Uno que tiene que ver con la libertad, que bueno, algo tiene que ver con el liberalismo, pero otro que tiene que ver también con la reducción del entramado administrativo, ¿no? Mientras Sánchez crea 23 ministerios y en la reforma del gobierno no limita ninguno, Ayuso baja en varios millones de euros el gasto, limita el número de consejerías y hace un esfuerzo porque la estructura de la administración sea menos pesada para los ciudadanos y además consigue que Madrid sea el lugar con menos impuestos de España, ¿no? Luego, evidentemente yo creo que hay que reivindicar este tipo de trabajos que pueden tener más o menos que ver con lo liberal y yo creo que hay que sentirse también muy orgullosos de nuestro pasado en este sentido, ¿no? Y de lo que se hizo en este país, de la Pepa, etcétera, y de lo que tú has dicho, y eso tiene que estar más presente en la educación de nuestros hijos. Bueno, pues Tony, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta sesión del Young Tocqueville y creo que se agradece, ¿no? que líderes políticos acudan a actos que hacemos los jóvenes que muchas veces no nos hacen caso y bueno, agradecerte el apoyo que nos das a los constitucionalistas catalanes. Te tomamos la palabra de que te invitamos cuando montemos algún acto, algún evento para reivindicar el constitucionalismo aquí en Cataluña, porque hace falta reagruparnos, hace falta seguir dando la batalla aquí contra el nacionalismo, por muy mal que estén los ánimos y por mucha derrota que hayamos tenido el 14 de febrero. Así que muchas gracias por venir. Yo os agradezco mucho la invitación, os animo mucho a seguir siendo peleones y sobre todo a seguir teniendo sanas ambiciones políticas, a seguir formándoos, porque yo creo que es esencial que vosotros estéis formados de una manera absolutamente irreprochable para dar una batalla muy complicada, pero que se puede dar perfectamente allí. No hay que desanimarse en absoluto y reitero mi disposición a echar un cable allí en lo que haga falta. Creo que es fundamental que el constitucionalismo en Cataluña no se sienta abandonado por el resto de España y es fundamental que el resto de España, que tiene muchas preocupaciones en su día a día y con sus gobiernos autonómicos y con el gobierno de la nación y tal, no deje de recordar que es esencial la pelea en Cataluña, en el País Vasco, pero también en Baleares o en la Comunidad Valenciana y entiendan que si no hacemos nada para parar lo que sucede en Cataluña, oye, es que los siguientes serán ellos, porque es que la pelea identitarista no tiene límite. Al final, el identitarismo en la izquierda empezó con esto, con el nacionalismo, pero es un germen que ha ido creciendo, que está destrozando el mundo entero, que está haciendo que la gente enloquezca. Yo hoy veía como... hoy volví a leer algo sobre universidades americanas en las que se estaban produciendo unos desvaríos absolutamente alucinantes, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que poner pie en pared y trabajar para que, no tanto en contra de eso, sino para oponer a eso una visión muy distinta de la vida, que tiene que ver con lo que decíais antes, con el eje de la libertad, pero también con el eje de la alegría, de vivir libres, de vivir en familia, de vivir con los nuestros, de ejercer esa libertad y de dejar a esta gente ceñuda, cabreada y que
a la que tanto le gusta imponer, ¿no? Obligar y que está fascinada por la violencia y por dividir al personal y por volver a la trinchera, ¿no? Yo creo que es esencial que entre todos hagamos fuerza, pero sobre todo, y repito, y perdón por repetirme, es fundamental que no os sintáis abandonados y que el resto de España hagamos un esfuerzo porque sintáis nuestro aliento de ánimo, ¿no? Y que no estáis solos y que no os vamos a abandonar nunca. Pues muchas gracias, Tony, muchas gracias a todos los presentes y bueno, nos encontraremos en septiembre ya en la próxima sesión de Young Tocqueville. Gracias por venir, gracias, Tony, una vez más. Ha sido un auténtico placer contar contigo. Gracias a todos. Un abrazo fuerte a todos, besos y espero veros pronto por allí, por Barcelona. Igualmente.